El movimiento estudiantil ocurrido en la Universidad de Sonora entre los años de 1991 y 1992 luchó por tres preceptos: gratuidad de la educación, democracia universitaria y autonomía universitaria. En cuanto al primer rubro, es importante considerar que la cuota de inscripción semestral tenía un monto de alrededor de 5 pesos de la época, de tal manera que había una distancia mínima entre el precepto constitucional y el derecho humano a la educación y lo que se cobraba a cada estudiante semestralmente, mientras que la inminente ley orgánica para la Unison, la Ley 4, habría de disponer un sistema de cuotas que atentaba contra tal precepto. En el rubro de la democracia universitaria, es importante considerar el hecho de que la comunidad universitaria participaba en un sistema democrático indirecto para la elección de los distintos cargos, desde el coordinador de cada departamento, así como su personal administrativo, los diversos órganos administrativos y políticos de la universidad, hasta llegar a la rectoría, mediante un sistema de voto en urna, así como basado en las deliberaciones de tales órganos, pues se elegía a los distintos puestos que habrían de conducir la vida universitaria periódicamente. Sin embargo, la imposición de la Ley 4 acabó con este sistema democrático en la Unison. Este rubro se relaciona, pues, con el siguiente referente a la autonomía universitaria. La autonomía de la Unison se vio lesionada en aquella coyuntura por la injerencia del gobierno estatal encabezado por Manlio Fabio Beltrones, así como por la participación de empresarios de distintos sectores que no eran en realidad parte de la comunidad universitaria y que de esta manera definieron el rumbo que habría de tomar hacia esa administración tanto estatal como federal, la Unison, en su vida interior. Los ideales que guiaban al movimiento estudiantil, puede considerarse, se basaban en estos preceptos, pero no constituían propiamente un sistema ideológico. Es importante tomar en cuenta el hecho de que básicamente existieron dos flancos en el movimiento estudiantil. Por un lado, estudiantes que teníamos una determinada formación ideológica y experiencia de lucha, donde habría que mencionar a estudiantes del Comité Estudiantil de Leyes, del Departamento de Derecho, también el Comité Pro Casa, un movimiento de una escala menor que existió durante los años 80, que pugnaba por la creación de un hogar estudiantil en el que participaban estudiantes de diversas carreras, y más inmediatamente la coordinadora estudiantil de la Universidad de Sonora, en la cual habíamos participado entre 1989 y 91 algunos estudiantes que nos incorporamos a la lucha del CEUS. Sin embargo, el grueso del estudiantado que participó en el movimiento del CEUS no tenía propiamente una conformación ideológica, de tal manera que los ideales se constreñían a estos preceptos de gratuidad, democracia y autonomía. Respecto a qué formas de protesta se tuvieron, es importante considerar en primer término el hecho de que se contó con una organización que aglutinó las primeras inquietudes e inconformidades y que posteriormente guió la lucha. Antes de la creación del CEUS,
es importante tomar en cuenta el hecho de que el movimiento nace de forma espontánea, dado que se dio un corte de la energía eléctrica al campus universitario, hubo suspensión de subsidio y se provocó, se puede ver de esta manera claramente, una crisis a la universidad en la cual la propia rectoría se vio inmiscuida para hacer ver ante la opinión pública la necesidad de un cambio de ley orgánica. Ante ello, se tuvo una gran diversidad de formas de protesta, marchas y mítines que desde luego son maneras de expresión propias de todo movimiento social. En nuestro caso, iniciamos con la participación espontánea dirigida al Palacio de Gobierno en contra del periódico El Imparcial, que difamaba a la universidad. También la participación en el desfile oficial conmemorativo de la Revolución Mexicana, un contingente vestido de negro se inmiscuyó en el desfile oficial exhibiendo una protesta silenciosa. Tuvimos desde luego el volanteo a partir de volantes elaborados con mimeógrafo. Se tuvo un debate televisivo en aquel tiempo hacia enero de 1992 que fue consecuencia de formas de lucha muy específicas y contundentes, como lo fue una huelga de hambre que tuvo lugar en el edificio principal, en la rectoría. También hubo una campaña de murales hacia la primavera del 92, denominada En primavera florecen los murales. Se tuvo también una particularidad en las formas de expresión en cuanto al hecho de que se marcó una diferencia con las expresiones de la izquierda hacia la época y en décadas anteriores, de tal manera que se procuró tener marchas coloridas, llevábamos globos de colores, distintas formas de plasmar en pintas, en mantas, la inconformidad que marcaban una diferencia estética con las típicas formas de lucha de la izquierda. Se tuvo una tocada de rock en el edificio Museo y Biblioteca en noviembre de 91 y además fue importante también después de la toma de rectoría, que duró varios meses, emprender la marcha del desierto al Zócalo, que partió de Hermosillo hacia el 13 de mayo de 1992 y que 3 meses después concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México, donde fue recibida por una multitud de 40,000 personas. Se tuvo también una estrategia de lucha basada en la gestión, la concertación y la demanda directa ante funcionarios y distintos órganos de gobierno y ante funcionarios que van desde el secretario de gobierno del estado de Sonora hasta el presidente de la República de aquel momento, Carlos Salinas de Gortari. Ante estas movilizaciones y formas de lucha hubo formas de represión que se sufrieron. Hubo una agresión por parte de cuerpos policíacos a una marcha. Se tuvo la detención de 3 compañeros, al igual que varios líderes sociales que acompañaban la lucha. Hubo órdenes de aprehensión contra 13 estudiantes quienes debieron ampararse para poder reinscribirse y continuar como estudiantes. También se dio la supresión de los murales que habíamos plasmado sobre la avenida Rosales y en otras partes del perímetro universitario, y es importante considerar en el rubro de la represión la cooptación de algunos estudiantes mediante becas o posiciones laborales, tanto al interior de la universidad como en el exterior, en instituciones de gobierno.
qué significa a la distancia, qué significó una juventud disidente propia de la época. En lo personal, es importante considerar que había tenido previamente experiencia de lucha acompañando al movimiento obrero de la planta Ford de Hermosillo. Fui integrante también de la coordinadora estudiantil de la Universidad de Sonora, de tal forma que mi participación en el CEUS como propagandista, como el primer propagandista oficial, me permitía conducir a través de este movimiento inquietudes, intereses políticos genuinos previos, pero que en ese momento sentía constreñidos, dado que no se trataba propiamente de un movimiento de izquierda, de una lucha social que pretendiera una lucha social radical. Y por otro lado, también se aprecia a la distancia el hecho de que finalmente nuestra generación renunció a sus sueños, de tal manera que la Ley 4 que se impuso en aquel momento tuvo un periodo de más de 3 décadas de vigor, atentando contra la Universidad de Sonora y también contra la gratuidad de la educación en el nivel superior.